reconocidas, porque tú ya lo reconoces: alanina, valina, serina, glicina, por ejemplo, ¿no? Acá tienes un tetrapéptido. ¿Cuántos enlaces peptídicos hay acá? 3 enlaces peptídicos. Y se llama oligo. Oligo quiere decir poco, escaso, reducido. Se ha considerado, se ha planteado que un oligopéptido tenga hasta 10 aminoácidos, ¿no? Polipéptido tiene un mayor número. Cuando se habla de una proteína, entonces nos ponemos de acuerdo. Para el razonamiento que estamos haciendo, nuestra proteína contiene más de 80 aminoácidos. ¿Me entiendes? Entonces, hay casos en que te van a decir, no, la proteína es a partir de 100. Pero nosotros estamos tomando un promedio de 80 aminoácidos para la cuestión del curso que estamos haciendo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Acá tienes entonces la manera cómo ver el enfrentamiento, ¿no? En movimiento, para que tú veas. Se acaba de formar. Acá sí se me tiene la idea que ya te dije que no es la correcta, ¿no? Posición cis, ¿notaste? Entonces, en ese esquema han mantenido la posición cis, que no es la correcta, pero en algún momento se va a desequilibrar todo, ¿ya? Pero sin embargo, vale la pena para recordar la manera como es la unión, ¿no? Del enlace a nivel del ribosoma, el carboxilo, que es este de acá, con el grupo amino, que es este de acá, y se va a formar este enlace peptídico, ¿no? Entonces, una vez que está formado el enlace peptídico, notamos que en un extremo, al lado izquierdo, tenemos que ha quedado fijo ya el grupo amino y en el otro el grupo carboxilo. Siguiente, por favor. Entonces, se llama péptido a la unión de aminoácidos. Yo tengo entendido que si yo tengo una proteína grande, va a haber enzimas, te lo acabo de decir, va a haber enzimas que va a cortar, ¿no es cierto? Vamos a tener péptidos. Entonces, esos péptidos provienen de la proteína, esos péptidos provienen de la proteína. Vamos a hablar de péptidos que no vienen de la proteína, pero son péptidos. ¿Por qué son péptidos? Porque resultan de la unión de aminoácidos. Y mira este péptido que no proviene, ¿no? Antibióticos, la granicilina y la valinomicina, que es un ionófero que lo están mirando acá, ¿no? Esta es la valinomicina. Entonces, míralo con cuidado. Es curioso. Es un péptido circular, ¿nota? Circular. O sea, no hay extremo amino ni extremo carboxilo en este caso. Esto va a formar una estructura que permite el pasaje del potasio. Entonces, observa tú, ¿no? La valinomicina es un ionóforo, transporta potasio, un bonito ejemplo. Entonces, cumple el concepto de péptido, cumple el concepto de péptido. No proviene de una proteína, o sea, no proviene de la degradación de alguna proteína, y que tiene una actividad especial, permitir el transporte del potasio a través de la membrana celular. Yo te doy como ejemplo la granicilina y la valinomicina, que son péptidos cíclicos. ¿Qué quiere decir cíclico? Cerrado. O sea, yo tengo amino acá y carboxilo acá, ¿no es cierto? Pero se cierra y se juntan los dos. Es un caso especial, no es un caso común y corriente, porque no estoy investigando, ¿no? Algunos ejemplos de hormonas: ahí tienes la oxitocina, ahí tienes la hormona antidiurética, la insulina y otras más que vamos a ver a lo largo del curso, como el glucagón, etc. ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con más ejemplos para que tú lo repases por tu cuenta. ¿Ya? Encefalina me la repasas por tu cuenta, la actividad de la encefalina, las endorfinas, tan importantes las endorfinas, ¿no? Te he dicho que tiene 31 aminoácidos. Quisiera que me averigues algunas características de la endorfina y la importancia que tiene para nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Dicen que consumiendo chocolates aumentamos la capacidad endorfina y nos sentimos más tranquilos, porque sería bueno un chocolatito diario sería bueno para darnos más tranquilidad, ¿no? Pero me la averiguas esa, por favor. Materia de investigación que te doy por para ti. He buscado un agente hipertensor para que tú lo revises, ¿ya? Me lo subrayas, por favor. La angiotensina, un agente hipotensor con actividad vasodilatadora. Te he escogido la radiquinina, uno péptido. A ver si me lo revisas tú un poquito. Tienes un comentario para cada uno de ellos, ¿no? Para que lo recuerdes mejor todavía, ¿no? Yo te doy ejemplo como péptidos, ¿no? Que cumplen una función específica y que no provienen de la degradación de una proteína. Pero para tu carrera sería bueno que vayas ya leyendo un poquito sobre qué significa la radiquinina y qué importancia tiene, ¿no? Te he buscado algo que sí yo me voy a encargar de explicarte mejor más adelante, pero te lo doy acá desde el punto de vista estructural, que sí me interesa, Pero cuando hagamos bioenergética lo van a necesitar mucho, el llamado glutato, ¿no? El glutato tiene esta representación con letras, porque estamos hablando, a ver, ¿lo identificas esto? Glutámico, ¿lo identificas esto? ¿Lo identificas esto? Perfectamente. ¿Y qué de especial tiene la cisteína? Azúcar.
grupo sulfídrico. Entonces yo tengo la forma, a ver si ahora lo vamos a entender mejor. Mira, esta es la representación de forma oxidada y esta es la representación de la forma reducida. Entonces, ¿qué te llama la atención cuando pongo dos azufres juntos? Así es. Entonces, en una unión. En el siguiente esquema te he traído a colación para que tú lo vuelvas a revisar, ¿no? Adelante, por favor. Entonces acá tienes. Te he puesto la síntesis del glutatio que va a aumentar mucho, porque es una actividad antioxidante extraordinaria. Nuestras células, cuando pierden la capacidad de formar glutatio, vamos a tener muchos problemas a nivel celular, porque los agentes oxidantes muy peligrosos pueden ser contenidos con la presencia de glutamato. Entonces yo te pongo acá, ¿no? Un aminoácido se llama glutámico o glutamato, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, reacciona con la cisteína, que contiene azufre, se consume un ATP y te da una glutamilcisteína. Ahora interviene la glicina, mira, se consume otro ATP y te da el compuesto que yo quería que tú no recuerdes, el glutatio, ¿no? Yo quisiera que buscaras este glutatio, que lo voy a llamar, mira lo que lo voy a llamar oxidado, con este glutatio que lo voy a llamar reducido. ¿Qué pasó acá? ¿Notas? Así es, entonces quiere decir que todos ellos se han unido por un mecanismo de reducción y acá tenemos nosotros la presencia de un glutatio reducido, muy importante para los esquemas de oxidación. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a necesitar posteriormente, pero ya te doy idea de que acá hay 3 aminoácidos. ¿Cuáles son? 1, 2, cisteína y 3, glicina. Y que va a intervenir un proceso muy importante que tú lo vamos a explicar. Síntesis de glutatio lo he puesto a propósito para que lo tengas en cuenta en esta clase. La siguiente, por favor. Hemos terminado con el enlace peptídico, hemos terminado con aminoácidos, sabemos las propiedades físico-químicas de ellos, sabemos la importancia que tienen los aminoácidos y los péptidos desde el punto de vista del tampón, y ahora nos preguntamos algo que ya lo habíamos resuelto en la primera vista, la estructura primaria de la proteína. ¿Por qué? Porque acá se refiere al número y secuencia de aminoácidos que tiene pues una proteína. ¿Quién nos dirige eso? El gen, directamente. Y acá está pues el planteamiento bien conocido de ADN, ARN mensajero y la síntesis de proteínas. La estructura primaria de las proteínas determina los niveles superiores de organización. Cuando digo niveles superiores de organización estoy hablando de estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, ¿me entiendes? ¿De quién depende esa estructura? Depende de los aminoácidos de que está conformado. Por eso es importante recordar que los aminoácidos alifáticos tienen una importancia en una secuencia. Los aminoácidos polares tienen su importancia, ¿no? La cisteína con su grupo sulfhidro tiene su importancia, todos ellos. Por eso que determinan los niveles superiores de organización para que ésta cumpla su función. Ahora en la clase vamos a ver que cuando no cumple su función, debido a que ha habido una mutación, entonces va a producir alteraciones y a veces muy graves, ¿no? Ya tú lo has repasado porque te he dado la lista y ya la tienes ese día para que me repases la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede explicar a través del problema de la proteína tau. Que hoy día lo vamos a repasar o no, que ya tú tienes el material para haberlo revisado también, ¿ya? El número de aminoácidos puede ser pequeño o muy grande por las razones que ya conocemos, pero siempre necesita un ARN mensajero. La siguiente, por favor. Y acá viene algo que estoy seguro que tú lo vas a comprender mejor porque yo me tomé un tiempito al día de ayer para explicarte eso, ¿no? Nuevamente, yo tengo una cadena, imaginamos la cadena, este es amino y al otro lado está el carboxilo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la posibilidad de determinar la secuencia de aminoácidos de diferentes maneras. Ya el investigador que va a hacer el estudio ya tomará pues lo que más le conviene. Pero ¿qué significa determinar la estructura primaria? Saber quién va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando abres un libro de bioquímica y ves ahí la estructura de la insulina, sabes cuál es el primer aminoácido, el número 1, el número 2, el número 3, el número 50, el número 51, ¿no? Sabe exactamente en qué posición está la cisteína con su fuente disulfúrica. Eso fue determinado por Sanger, que te conté. Por tanto, se utiliza un reactivo que se conoce como reactivo de Sanger. ¿No es cierto? O también el de Edman, ¿te acuerdas que te conté? Bueno, tanto Sanger como Edman van a actuar a nivel del extremo inicial amino, ahí atrás. Pero puede existir reactivos o formas por el otro lado también. Pero yo quiero poner acá una secuencia. Y ya cuando uno quiere hacer un trabajo, ya determina qué pasos va a seguir. Pero cuáles son, digamos, las maneras, acá digo, ¿no? Identificación de los restos aminoterminales, ¿me entiendes? Identificación del extremo carboxilo. Entonces yo pongo acá una enzima,
obsérvalo con cuidado, y acá otra enzima. ¿Ves? Entonces cuando yo digo aminopeptidasa, esa enzima, inmediatamente me imagino que va a empezar en el extremo amino, ¿no? Inicial, ahí comienza a cortar, ¿ves? A romper. Y va a ir separando para que puedan ser identificados. Ahora, no utilizo la aminopeptidasa, utilizo la carboxipeptidasa. Entonces esta va a cortar del extremo terminal del carboxilo y de esa manera va a ir separando para que puedan ser identificados de una u otra manera. Ese es el primer planteamiento. Pero, míralo con cuidado. Sobre el extremo amino, además de la aminopeptidasa, tenemos el reactivo de Sanger, que es el flúor de nitrobenceno. A ver, recordemos el día de ayer. ¿Qué pasaba con Sanger? Este compuesto, fluorhidrobenceno, tiene un grupo flúor, eso va a reaccionar con el grupo amino, el nitrógeno se incorpora, el flúor se va y queda un derivado. Y ese derivado podría ser determinado por cromatografía. Entonces Sanger encontró la posibilidad de ir separando del extremo amino hacia el extremo carboxilo. Entonces, si la molécula es muy grande, entonces se puede cortar en pedazos. ¿No es cierto? Se puede cortar en pedazos. Pero siempre así que cortas en pedazos, va a haber un extremo inicial y un extremo terminal. Pues de esa manera, poco a poco, Sanger logró, ¿no?, tener la estructura primaria completa de la enzima. Porque EDMA, te dije, es más efectivo. Porque fenil-isotiocianato se une al extremo amino y forma un derivado que se separa automáticamente, quedando libre para que el reactivo pueda continuar. Entonces el otro reactivo continúa y se van separando y se identifica por cromatografía, ¿no? Entonces, el reactivo de Sanger bastante conocido, ya lo hemos mencionado, el reactivo de EDMA también. Y acá te he puesto otro ejemplo para que lo tengas a la mano. La hidracina reacciona con el carbono-carbonilo. Tendrás que imaginarte cuál es el carbonilo del esquema anterior que te hice. Carbono-carbonilo de cada resto, formando derivados, por supuesto, que van a ser fácilmente reconocidos. Pero el último no, entonces este sí puede ser identificado de una manera más rápida. Entonces, ya el científico que está haciendo esto, el investigador de esto, ¿qué método va a utilizar? Le falta determinar el extremo final nada más. De repente ya, para la última parte de su investigación, de repente se le puede usar hidracina. ¿Me entiendes? Esa es la idea, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tienes un tripéptido. Acá está el enlace peptídico. Acá está el enlace peptídico. Carbono-carbonilo está acá. Este es el reactivo que yo te lo presenté el día de ayer, el fenil-isotiocianato. Mira cómo se une al extremo amino, exactamente. Y acá viene lo más importante que descubrió Edman. Míralo con cuidado. En un medio ácido que se está trabajando, mira lo que sucede. ¿Notaste? Hay un ataque nucleofílico del nitrógeno, los dos electrones del nitrógeno no pareados tienden a hacer un ataque nucleofílico. Ahora míralo con cuidado, inmediatamente se cicla y se separa. Es un descubrimiento extraordinario. Míralo con cuidado. Ahí está el ataque nucleofílico, ahora vas a ver. En especial acá. Medio ácido. Ahí está. El ataque nucleofílico y la separación. Y este es el derivado que ya por cromatografía, utilizando estándares de los 30 aminoácidos, se puede identificar del aminoácido que estamos descubriendo, ¿no? Por eso que el reactivo de Edman, el fenil-isotiocianato, tiene tanta importancia, ¿no? Creo que se ha entendido cómo trabaja, ¿no? Actúa sobre el extremo amino, forma un derivado y se separa exclusivamente, ¿ya? Listo, la siguiente, por favor, creo que la han entendido. Y acá sí, a ver si lo entiendes tú lo que hemos puesto acá. Fragmentación, claro, se va a romper, vamos a tener pedazos. Pero esos pedazos, ¿cómo serían? Míralo con cuidado, ¿no? Yo tengo que poner acá, sí, por decir así, el extremo. Y esto me representa aminoácidos. Y esta rayita representa el enlace peptídico. Y esto me representa el enlace peptídico. Bueno, puntos así y digo, va a llegar un momento en que termina. ¿Pero qué pongo? En el otro extremo, carboxilo. Entonces, si tú miras con cuidado, observa acá la tripsina. Corto el lado carbonilo de lisina y arginina. Vamos a imaginar que en mi esquema, se me ocurre poner lisina acá. ¿Me entiendes? Y se me ocurre poner arginina acá. ¿Está bien? Entonces la pregunta sería, al actuar la enzima que acabo de mencionar, esta enzima que acabo de mencionar, ¿cuántos péptidos me
el otro, serían 3 péptidos que me van a quedar. O sea, se rompe ese pedazo en 3 pedazos aún más pequeños. Entonces, el aminoácido, es importante recordarlo, sí, ¿para quién? La tripsina solamente, y acá ya pongo ya exclusividad, solamente va a cortar a nivel de la altura de lisina y arginina en el lado carbónico. Lisina y arginina. Lisina y arginina. Porque mira, ahora compara con quimotripsina. La quimotripsina corta el lado carbonilo de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son? Fenilalanina es uno, triptófano es 2, ¿no es cierto? Entonces va a cortar a ese nivel. Entonces, si en lugar de lisina, arginina, porque podría yo acá el triptófano, por decir acá fenilalanina, yo te digo, fíjate, acá tienes tu triptófano, acá tienes fenilalanina y acá tienes otros aminoácidos. Si actúa la enzima llamada quimotripsina, ¿cuántas porciones te va a dar? Entonces tenemos que buscar solamente donde está el aminoácido aromático. Ya me olvido de la lisina, ya me olvido de la arginina, si estoy hablando solamente de la quimo. ¿Entendió? Hay que tener esos cuidados nada más, ¿ya? Ahora mira, la pepsina, ¿no? En el lado amino de aromático, que ya lo conocemos, y ácido. ¿Esta palabra ácido la entiendes? ¿Qué aminoácido le llamamos así ácido? ¿Qué aminoácido de los 20 que te dije que te lo aprendas? Aspartico y glutámico. Ácido aspartico, ácido glutámico, exactamente, eso lo llamamos los ácidos, ¿no? Y sus derivados también, glutamina, que te mencioné me parece, ¿no? Asparagina que te mencioné. Entonces, ya ves, te ponen así nomás porque se supone que el día de ayer ya hemos hecho eso. Entonces ya vamos avanzando con mayor rapidez. ¿Ya? Pero si tienes alguna duda, por favor me haces saber, ¿ya? Por ejemplo, el cianófono al lado carbonilo donde hay metionina nada más. Mira, qué exclusivo, ¿no? Solamente donde hay metionina. ¿Y metionina qué es? Un aminoácido azúcar. Perfecto. La hidroxilamina, el lado carbonilo de asparagina y lisina. ¿Qué es la asparagina? Es una amida de quién? Del ácido aspartico. Del ácido aspartico, ¿no? Si tú quieres, vuelve a revisar la fórmula del ácido aspartico y la fórmula de la asparagina para que veas tú la diferencia. No porque te aprendas de memoria, simplemente porque veas la diferencia. Es una amida. Yo te pregunto, porque yo te acabo de enseñar, ¿qué es una amida? Te acabo de decir que es una amida. La reacción entre. Exacto. Vaselamina. Porque el enlace peptídico, ¿qué cosa es el enlace peptídico? Es una amida. Está reaccionando el carboxilo de una molécula con el grupo amino de otro. Y se va a una molécula de agua, te lo acabo de decir. Entonces, la consecuencia es una amida. El enlace peptídico es una amida. Entonces, cuando yo te digo, la asparagina es una amida del ácido aspartico, quiere decir que hay una reacción, ¿me entiendes? Yo te digo, la glutamina es una amida del ácido glutámico, hay una reacción del tipo amida que te acabo de mencionar, ¿ya? Por eso que si tú quieres tener la idea más clara, mira la fórmula para que la entiendas un poquito mejor, si es que tienes dudas. Te agregué una de proteasa estafilocócica, lado carbonilo de ácido aspartico y glutámico. ¿No? Lo puse a propósito de esto porque el Staphylococcus aureus es sumamente peligroso, una infección terrible, puede producir a nivel de las heridas y avanza con gran rapidez y a veces hay antibióticos que ya no le hacen nada porque han mutado tanto dentro del estafilococo que de sumo cuidado, ¿no? Las infecciones en la piel son muy peligrosas. Y mira, tienen muchas formas de atacar, una de ellas es mediante proteasas. O sea, destruye las proteínas con una facilidad extraordinaria. Pero, desde el punto de vista bioquímico, ¿dónde corta? Lado carbonilo del ácido aspartico y del ácido glutámico, que le llamamos los aminoácidos de tipo ácido, tenemos que ver, ¿no? ¿Está clara esta lámina? ¿Se entendió? La fragmentación de péptidos se basa a enzimas, en verdad, ¿no? Vamos a ir cortando mediante enzimas. ¿Y para qué se corta? Bueno, lo que queríamos es averiguar la estructura primaria de la proteína, ¿no es cierto? Pues a veces se corta para tener pedazos más pequeños y averiguar cuál es el primero, segundo, tercero y al final tener la idea completa de cómo es la proteína. De esa manera se puede averiguar, pues, cuántos aminoácidos tiene la cadena alfa de la hemoglobina, cuántos aminoácidos tiene la mioglobina, cuántos aminoácidos tiene la globina sérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la idea. Conclusión, ¿qué hemos llegado hasta acá? Hemos tratado de averiguar la manera de investigar la estructura primaria de una proteína. ¿Qué cosa es la estructura primaria de una proteína? Es el número y secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína. ¿Quién controla eso? Los genes. A través de su ARN mensajero se produce un proceso de traducción y se forma la proteína.
Yo creo que quedó claro. La siguiente, por favor. Entonces acá tenemos ya la definición del enlace peptídico, ya está dado. Ya tenemos la cadena. Ahora, para entender las estructuras superiores tenemos que volver al enlace peptídico. Nuevamente mi esquemita acá quiero que lo mires. A ver, acá tenemos la posibilidad de enlace peptídico, te lo estoy señalando. Donde yo veo carbono, nitrógeno, es enlace peptídico. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Estos enlaces peptídicos son coplanares, sus elementos. Significa que en un mismo plano lo vamos a encontrar en otro. Primera característica del enlace peptídico, sus elementos son coplanares, míralo ahí. Sus elementos son coplanares. Otra característica que yo puse especial cuidado, insisto ahora, la posición del oxígeno, observa, del hidrógeno es trans, como debe ser. Ahora, cuando ya se midió, ¿no?, el espacio que, a la distancia entre el carbono y el nitrógeno del enlace peptídico de 1,33 o 1,32 Armstrong, se dedujo de que esto entonces no tendría un movimiento o rotación como nosotros enlace que estamos señalando acá. En realidad está muy limitado, por eso acá se ha puesto no tiene libre rotación. Es otra característica del enlace peptídico. Entonces la unión carbono-nitrógeno del enlace peptídico con una distancia de 1,32 Armstrong no tiene libre rotación, es otra propiedad. ¿Cuántas propiedades estamos mencionando? A ver, repasemos. Son coplanares. No hay libre rotación. La distancia es de 1,32 Armstrong. Entonces, con esa distancia, y haciendo los cálculos, etcétera, estaba entre lo que es un enlace simple y lo que es un enlace doble. ¿Ya? Entre simple y doble, esa distancia. Entonces, se llegó a la conclusión que acá existe, digamos, una propiedad muy especial, ¿no?, que tiene solamente este enlace peptídico, ¿no?, donde no hay rotación. La pregunta entonces, ¿dónde hay rotación? Acá, mira. Acá tienes el carbono alfa, acá notas acá, y mira acá, observa, rotación. Entonces acá tienes el ángulo que se llama phi de libre rotación y el ángulo que se llama psi de libre rotación. Observa tú, sentido de la manecilla del reloj, acá. Entonces quiere decir que esto sí rota, esto no rota. Esto sí rota, este no rota. Esto sí rota, etcétera, de tal manera que la estructura de la cadena polipeptídica va a cambiar de aspecto conforme el ángulo phi o el ángulo psi. ¿Está claro acá? El ángulo psi es una rotación del enlace carbono o alfa-carbono. El ángulo phi, rotación del enlace nitrógeno-carbono. Entonces nosotros tenemos acá el ángulo psi, carbono-carbono. El ángulo phi está acá, o sea, carbono-nitrógeno, por lo tanto acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a los ángulos que se puedan suscitar en el movimiento de esta porción, es que se va a originar las estructuras secundarias de la proteína y terciaria de la proteína. ¿Okay? Entonces, esto es la característica del enlace peptídico. ¿Se ha entendido? Pregunto, ¿cómo se origina este enlace? ¿Cómo se origina este enlace? De la unión entre carboxilo de uno y el amino de otro. Se eliminó una molécula de agua. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace amida. Sus elementos, como son nitrógeno, carbono, oxígeno, el carbono alfa del otro, el carbono alfa de acá y el nitrógeno, están en un mismo plano. ¿Cómo se llama esto? Coplanares. La posición del oxígeno y el nitrógeno, y el hidrógeno, perdón, es posición trans. Estamos mirando bien, ¿no? Posición trans. ¿Ya? Movimientos. En el propio enlace peptídico carece de movimiento, pero hay dos que sí tienen movimiento. Originando un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Phi, de la letra griega phi, y este ángulo de la letra griega psi. Acá está, para que lo veas bien, carbono y nitrógeno. Y acá estás viendo el otro que es el enlace de carbono-carbono. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Qué significa estabilización por resonancia? Para explicar justamente, para explicar el enlace peptídico se llama la resonancia.
porque los electrones acá van a intercambiar entre el nitrógeno y el carbono, y eso le da una mayor dureza, si se puede expresar entre comillas, para evitar el libre movimiento. Entonces, para eso tratan de explicarlo por resonancia, tratan de explicar que el enlace tenga la característica de rígido y un intermedio entre simple y doble. Porque si yo miro así nomás, digo, no, ese tiene movimiento. Pero si yo le pongo un enlace doble, digo, no, el movimiento está restringido. ¿Me entiendes? Creo que no se acabó. A ver, ahí está. Entonces, te repito, si yo miro así, para explicarles a todos también, si yo miro así, ¿no? Yo miro así, digo, pues este enlace peptídico tiene libre rotación. Pero si yo le pusiera un enlace doble, digo, entonces está limitada su rotación. Ahora, nunca se representa enlace doble acá, nunca. Pero se sobreentiende que en algún momento debe ser por resonancia, lo que explicó por resonancia es doble. Pero después vuelve a ser simple, vuelve a ser doble, vuelve a ser simple y no tiene libre rotación. Esa es la aplicación que se está dando desde el punto de vista químico, ¿no? En cambio, en esto de acá siempre hay libre rotación, es enlace simple siempre, ¿no? Magnífico. ¿Qué más podríamos decir? Ah, una cosita más, observa con cuidado. Este oxígeno de acá podría establecer enlace con este hidrógeno de acá. Sí, porque esta es carga positiva y acá carga negativa. Entonces podría haber un puente de hidrógeno. ¿Entiendes? Podría haber puente de hidrógeno entre este oxígeno o un hidrógeno que está acá. ¿Notas? Mira. O sea, si esta molécula lo doblo un poquito, de acuerdo a este ángulo, lo doblo un poquito para este lado, utilizar la imaginación, por favor. Que este hidrógeno, al darse vuelta a esto, lo pongo para este lado, este hidrógeno para este lado, entonces habría la posibilidad de una atracción. ¿Entiendes? Esa atracción permite un enlace que se llama puente de hidrógeno. ¿Entiendes? Entonces, los enlaces peptídicos que estaban mencionados van a intervenir el oxígeno de un enlace peptídico y el hidrógeno de un enlace peptídico de una molécula que está más atrás permite formar un puente de hidrógeno, que es un enlace débil, pero que es muy importante para la estructura, ¿no? Pero también lo podemos sacar de este esquema, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? Preguntas, por favor. ¿Alguna duda con toda confianza?